La entrevista con nuestro invitado de honor, el señor y doctor, abogado y notario público, que incluso está al frente de una compañía que se dedica a la búsqueda de inversión extranjera. Doctor Fernando Midense, muy buenos días, bienvenido a Informe Pastrán. Muchas gracias aquí por la invitación, ¿verdad? No es algo que la gente no sepa, como abogado y notario público y al frente de una de las firmas regionales más grandes de la región, ¿verdad? Nosotros somos prácticamente el termómetro para medir la inversión que está entrando aquí al país, ¿verdad? Y prácticamente nuestro objetivo principal es asesorar y establecer ese tipo de inversión acá en el país. Como bien dijiste en el inicio del programa, aquí vamos a ver cuál ha sido el impacto económico, socioeconómico, ¿verdad? De lo que ha sucedido en los últimos días, específicamente sobre la pequeña, micro y mediana empresa. Fernando, bienvenido al programa Informe Pastrán. Sabemos que eres parte de una de las 5 firmas regionales más importantes del país. El negocio o el giro principal de la firma es la búsqueda de inversión extranjera y traerla hacia Nicaragua. ¿Cuál es tu apreciación acerca de el impacto que está teniendo la situación sociopolítica en la búsqueda de nuevas inversiones hacia Nicaragua? Bueno, creo yo que primero hay que hablar un poquito qué sucede, cómo estábamos nosotros antes de las situaciones que iniciaron el 18 y 19 de abril. Anteriormente Nicaragua estaba catalogada como un diamante en bruto, un lugar para venir a invertir. Muchas de las firmas regionales, agencias de promoción de inversiones como ProNicaragua y otras agencias de promoción de inversiones de otros países que querían ver cómo sus conciudadanos vinieran a invertir aquí en el país, veían en Nicaragua una gran oportunidad. Y esto se dio en la medida que el Estado tenía un modelo de consenso con la empresa privada. Inclusive en una reunión con el anterior embajador de México estableció de que nos indicó que era algo de estudio, porque generalmente la empresa privada es opositor al Estado, debido a que el Estado implementa leyes que hay veces no son de gusto para los empresarios. Entonces, que el modelo que había aquí en el país era algo impresionante, algo que inclusive debería de duplicarse en otros países. Y esto tuvo su resultado, un resultado positivo. Tuvimos en Nicaragua en los últimos años un crecimiento de entre el 3 y el 4% anual, ¿verdad? Y eso siendo el segundo país más pobre de Latinoamérica, ¿verdad? Y entonces, pero esto se vio afectado ya con los sucesos que ya conocemos, que fue con la aprobación de la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en donde implementaban nuevas medidas, incrementaba el aporte patronal y el aporte de los trabajadores, e inclusive afectaba lo que recibían ya los jubilados. Con esto, digamos, se rompió ese modelo de consenso entre la empresa privada y el Estado, ya que era una medida que no fue consensuada. Hace 5 años ya se había tomado una medida parecida, se había consensuado en un aumento al aporte patronal, que iba a ser de una manera gradual en 4 años. La empresa privada accedió a eso, y ahorita que volvieron a retomar, a volver a incrementarle la aportación patronal, no estaban de acuerdo, el gobierno no pudo ser flexible en ese momento y se rompió el consenso. De esto se produjo, ¿verdad? Como sabemos, la gente comenzó a salir a las calles a protestar, ¿verdad? Porque iban a ser afectados tanto su salario, ya el salario del trabajador iba a llegar menos, el salario de la pensión del jubilado iba a llegar menos, y vimos, ¿verdad?, que no se les permitió protestar de manera pacífica. Hubieron actos totalmente lamentables, que lo hemos visto todos en los medios de difusión nacional, ¿verdad?, que habían sido agredidos. La policía estaba también presente y no ayudó en ese respecto. Y eso
desembocó en varios actos que fueron después un resultado en cadena que nos ha puesto a lo que estamos ahorita en este momento. Primero fueron los estudiantes los que respondieron al llamado de las personas que estaban siendo atropelladas en su derecho a la libre expresión, a la libre movilidad. También fueron reprimidos en su momento, y después la ciudadanía de manera en general, ¿verdad? También apoyó a los estudiantes, a la sociedad civil, a poder protestar de manera pacífica en el país, y se han dado todas estas situaciones a nivel nacional. Fernando, tú eres miembro de la Cámara de Comercio Americana, AmCham. Antes de ir a la pregunta, me hacen una pregunta al aire, uno de nuestros amigos televidentes, de cuánto se calculan las pérdidas que el sector MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, está siendo afectado. Bueno, ahorita actualmente no hay estimaciones acertadas, ¿verdad? Porque todavía veremos mucha afectación en el transcurso de los días, pero se calcula que las pérdidas a nivel nacional van arriba de los 200 millones de dólares. Unos estilan que ya vaya cerca de los 300 millones de dólares, pero esa afectación apenas tenemos un mes, ya prácticamente el día de hoy, desde que comenzaron todas estas situaciones. Entonces todavía es muy precoz saber cuánto va a ser la afectación directa para los MIPYMES, pero sí, todos los sectores económicos del país están siendo afectados. Como bien decías, pues soy miembro de la Cámara Americana. 200 millones de dólares en pérdida en aproximadamente un mes. Fernando. Como miembro miembro de la Cámara de Comercio Americana, AmCham, ¿esta Cámara fue consultada para sacar un decreto de esta naturaleza? Bueno, en este sentido, el gobierno había establecido como única mesa para negociar cualquier tipo de legislación al COSEP, ¿verdad? Dejando totalmente afuera a AmCham, ¿verdad? Sin embargo, dadas las situaciones y dado que AmCham aglomera a más de 500 millones de dólares en inversión dentro de sus agremiados, fue tomado en cuenta, ¿verdad? Como todos saben, dentro de la mesa del diálogo, que hoy continuará a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces ahora sí, independientemente de que no fue tomada en cuenta para la reforma al INS, en este momento sí es tomada en cuenta como un factor elemental para poder negociar, ¿verdad?, la salida de esta situación. ¿Cuáles son, consideras, Fernando, las posibles salidas a esta crisis que se está dando, y cómo podemos salir airosos los nicaragüenses, principalmente los trabajadores, los empresarios? Y cuando digo empresarios, micro, pequeñas, medianas empresas, airosos de esta situación. Bueno, creo yo que en la medida de que esto se resuelva lo más rápido posible, el impacto va a ser menor. Entonces va a depender mucho del gobierno y de las partes del diálogo, ¿verdad? Creo yo, de que el diálogo es una parte fundamental para que Nicaragua vuelva a la normalidad que tenía atrás de hace un mes, pero necesitamos que las partes, y específicamente el gobierno, ¿verdad?, tenga las ganas de sentarse, ser flexibles, dialogar, llegar a puntos en común y poder sacar al país de esta crisis. Porque esta crisis nos afecta a todos, ¿verdad? Nos afecta a nosotros como empresarios, nos afecta a los trabajadores, nos afecta inclusive al gobierno. Con toda esta crisis, ¿verdad?, la falta de ventas, la falta de importación de bienes y materia prima, inclusive, ¿verdad?, por esa misma crisis, negocios se han cerrado, se han despedido trabajadores. Lo que recibe el gobierno por parte, por ejemplo, lo del IVA, está seriamente afectado, no ha habido ventas. Cuidado, ha podido recaudar nada más a la mitad de lo que recaudó el mes pasado. Nos dice uno de nuestros amigos televidentes a nuestro número de WhatsApp, ahí lo tienen en pantalla: el diálogo es algo fundamental, pero los tranques en la concha están siendo puestos por personas en estado de ebriedad y cobrando por dejar pasar a los vehículos 10, los camiones 50, camionetas 30, los carros que van a ser
los carros, ¿qué van a hacer con este tipo de personas? Particularmente considero, bueno, nos dieron una tarifa ya, el amigo televidente que tienen establecida ahí. En este tipo de situaciones hay personas que se aprovechan de la situación y quieren tomar ventaja de lo que puede ser una lucha cívica, una lucha pacífica o una protesta con toda o transparente. Veamos qué nos dice nuestro amigo Sergio O'Connor. La mejor inversión de un país es la democracia con justicia. Este momento de gran atención es mejor cubrir los verdaderos acontecimientos que definirán el futuro inmediato del país. Con ese mensaje del amigo televidente quiero hacerte una pregunta. Fernando, el modelo que se estaba establecido en Nicaragua, inversión empresa privada y gobierno, sin democracia, solamente atendiendo temas económicos, ¿es sostenible? Bueno, yo creo que ya nos dimos cuenta que no es sostenible. Y nos dimos cuenta también los sectores que se han levantado, ¿verdad? Y que han estado protestando, son los sectores que generalmente han sido marginados, ¿verdad? La empresa privada prácticamente se aglutinó al esfuerzo del diálogo ya al final, pero prácticamente lo que eran los jóvenes, la sociedad civil, los campesinos, ¿verdad? Eran los sectores que estaban marginados sobre ese tipo de modelo y son los que han estado ahorita marcando la pauta, haciendo las protestas, los tranques, que han, de cierta manera, pues, puesto una presión a la empresa privada y al gobierno para que se sienten a dialogar, no solo entre ellos dos, sino entre todas las partes. Quiero compartir con nuestros amigos televidentes, el día sábado particularmente estuve dando un seminario en un hotel capitalino y tuve como invitados a gente o personal de las microfinancieras. Me decían que o manifestaban que la captación de recursos o la recuperación de carteras se está viendo afectada y la mora ha crecido desde un 2% hasta un 17% en el último mes. También me decían que la colocación de recursos, recuerden que las microfinancieras están colocando dinero a emprendedores y son créditos no mayores de $1,000. Sin embargo, esa colocación de recursos se ha visto afectada, puesto que ninguna microfinanciera seguramente está dispuesta a colocar créditos si no sabe qué puede pasar en el futuro. ¿Cómo están en ese sentido previendo ustedes los empresarios, Fernando, el futuro de sus empresas, la planeación que tenían para el año 2018, la proyección de venta, la proyección de servicios y los ingresos que tenían? Bueno, creo yo que, bueno, ya como empresario, nosotros, y pues hablando yo con mis colegas de otras firmas de abogados, habíamos visto una reducción en cuanto a la inversión en el país en el segundo semestre del año pasado. Lo más probable, pues debido a las elecciones que se dieron, ¿verdad? Eso es normal en cualquier país. Y se esperaba, pues, que en este año 2018 volviera a repuntar las inversiones, retomando, ¿verdad?, el aceleramiento que estaba ya pautado todos estos años. Sin embargo, todo esto fue truncado, ¿verdad?, con lo que sucedió en abril. Ahorita prácticamente la inversión extranjera en el país está paralizada. Grandes proyectos de zona franca no están ahorita estableciéndose en el país, esperando cuál va a ser el resultado del diálogo y posteriormente cómo va a evolucionar el país. También, bueno, vemos afectado el turismo, ¿verdad? Duramente fue el primero en ser afectado debido a las alertas que brindaron muchas de las embajadas, especialmente la embajada americana, a sus conciudadanos, sobre los riesgos de estar en el país. Fernando, tenemos una pregunta de uno de nuestros amigos televidentes. Dice, ¿el sector MIPYME cree en el diálogo? Es una pregunta que nos está planteando nuestro amigo televidente. Y si este se rompiera y no llegase a nada, ¿qué van a proponer para arreglar esta situación? Tenemos otro mensaje de un amigo televidente. Muy buenos días, nos dice, como promotor de inversión extranjera, ¿cuál ha sido el esfuerzo por promover
la agroindustria porque solo somos exportadores de commodities y es necesario dar valor agregado a nuestra producción alimentaria. Mantén las preguntas en mente, Fernando. Luego, un tercer comentario, lo estoy viendo desde Mazatepe y aquí en la olla de barro están cobrando 100 córdobas los vehículos y cabezales 200 córdobas. Este último mensaje es lamentable. Insistimos que no deben suceder este tipo de situaciones, pero vamos a la respuesta del amigo televidente. Hemos sido durante mucho tiempo exportadores de materia prima. ¿En qué momento debemos de transformar el agro para trasladarse a darle valor a la materia prima y sacar un producto terminado? Es la pregunta del amigo televidente. Bueno, como abogado y como firma que hemos nosotros asesorado a empresas que están interesadas en establecerse en el país, nosotros hemos tenido en comunicación prácticamente exclusivamente con ProNicaragua, el cual tiene ciertos sectores que ellos están buscando cómo desarrollar en el país, y uno de ellos es la agroindustria, ¿verdad? Aparte de la zona franca, que ya conocemos que está bien establecida en el país, pero también estaban buscando cómo impulsar la agroindustria, ya que somos un país, ¿verdad?, mayoritariamente agro, ¿verdad? Y tratar de sacarle provecho a eso, ¿verdad? A tratar de darle un valor agregado, ¿verdad? Poder exportar ya un producto terminado y poder obtener mejores divisas, ¿verdad? Mejores ingresos. Sin embargo, ¿verdad?, todo esto tiene que ver mucho con la tecnología. La agroindustria va a la mano con la tecnología y la tecnología, creámoslo o no, es costosa y con eso también va a la mano el financiamiento. ¿Existe un marco jurídico regulatorio para acceder o implementar esta industria, a esta agroindustria, darle valor a nuestra materia prima? No, actualmente no hay, ¿verdad? Como tal, está la ley de zona franca establece un régimen especial para las agroindustrias, ¿verdad? Que tienen ciertos beneficios, digamos, tiene beneficios fiscales que tienen las otras zonas francas. Se permiten de que esas zonas francas se establezcan en el lugar, es decir, en la finca, en el lote en donde se está desarrollando la actividad, no en un parque industrial. Sin embargo, no hay una ley, aparte de eso, que incentive, ¿verdad?, no solo a la zona franca, sino al pequeño mediano productor a poder tecnificar su producción y hacer un valor agregado. No hay mucho incentivo en ese sentido. Sí hay organizaciones no gubernamentales internacionales que han apoyado mucho el esfuerzo, por ejemplo, en el área del cacao. Hay organizaciones como el IICA y otras organizaciones como alemanas y suizas que han venido al país y han apoyado a las cooperativas que están produciendo cacao en el Atlántico. Fernando, el amigo televidente nos mencionaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si este diálogo no da los resultados? ¿Cuál es la propuesta de la micro, pequeña y mediana empresa? Bueno, sabemos que Comipyme está agremiado, está con COSEP, ¿verdad? Y COSEP es parte de la mesa del diálogo. Creo yo de que todos, incluyendo los pequeños y medianas empresas, estamos en la mesa porque creemos en el diálogo. No queremos que esto se extienda más. Entre más días pasa, más daño va a haber a la economía, más fuga de capital va a existir, menos circulante y por ende menos ventas. Entonces eso no nos conviene. Entonces hay que hacer todo lo posible para que el diálogo salga adelante. Sin embargo, mucha gente también siente de que después de la primera reunión que se dio el miércoles, que el diálogo no va a tener un resultado satisfactorio. En este sentido, es muy prematuro decir qué podríamos hacer después de esto. Mucha gente está hablando sobre un paro nacional. Sin embargo, un paro nacional, para que sea efectivo, tiene que ser de todos los gremios, de todos los sectores, todas las empresas, no solo la pequeña, la micro y la mediana empresa, sino también el gran capital. ¿Qué expectativa tienen el día de hoy, que se va a instalar a las 9 de la mañana ya las mesas de trabajo? Bueno, creo yo que había leído el día de ayer que se había hecho una alianza y se ha visto que están prácticamente en la misma mesa lo que son el sector universitario, sociedad civil, los campesinos y la empresa privada. Entonces creo yo que ellos van a llevar a la mesa 2 puntos modulares, ¿verdad? Y no creo que se vayan a sentar en mesas sectoriales hasta que no se resuelvan esos 2 puntos modulares. Primero es
parar la represión, permitir la libre protesta y movilidad de las personas que están en las calles, ¿verdad? Proteger a los estudiantes y a las personas, ciudadanos que han salido a las calles a protestar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene miedo de que puedan ser buscados por el Estado o por otras personas, ¿verdad? Porque fueron y protestaron en contra de las medidas del gobierno. Y lo otro es ver la democratización del Estado, ¿verdad? Todos los sectores han hablado de que el Estado completo pues tiene que modificarse, iniciando por el Consejo Supremo Electoral. Tiene que cambiarse la ley electoral. Ya la OEA había dado ciertas recomendaciones en su última visita, ¿verdad? Todavía no se han implementado, se puede comenzar por ahí. Se tiene que reanudar los magistrados del Consejo Supremo Electoral, pero no solo eso, también existen, digamos, hay que renovar también la Contraloría General de la República, también la Corte Suprema de Justicia. La gente piensa de que aquí no hay una entidad que los pueda defender o donde puedan ellos ir a proteger sus derechos. Entonces, ese sentimiento lo llevan estos sectores y van a tratar de impulsar eso en el diálogo, primero antes de hacer sus mesas sectoriales. Depende del gobierno si quiere sentarse y ver esos dos puntos primero, ¿verdad? Y veremos eso el día de hoy. Nos están avisando, Fernando, vamos a continuar la conversación después de un pequeño corte comercial. Venimos, amigos televidentes, con ¿qué está pasando al interno de la empresa privada? Estamos enviando al desempleo a cuántos trabajadores. Hemos podido pagar la planilla del 15 de mayo. Podremos pagar los arriendos, los gastos básicos. Podemos pagar la planilla del 31 de mayo, día en que está muy cerca el Día de las Madres. ¿Qué está pasando a lo interno de la empresa privada? Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado especial. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Muy bien, amigos televidentes, seguimos acá en Informe Pastrán. Nos acompaña el doctor Fernando Midense. Él está al frente de una empresa que atrae inversiones en Nicaragua y estamos analizando el impacto que tiene la crisis sociopolítica que está viviendo nuestro país y cuáles son las posibles salidas que tenemos a esta crisis. Antes de continuar, vamos a leer unos mensajes de nuestros amigos televidentes. Nos llega un comentario: los delincuentes, los narcotraficantes y crimen organizado son los que tienen el control en este momento. Dice otro amigo televidente a través de un mensaje de WhatsApp: señores, ¿cómo van a decir que el consenso entre la empresa privada y trabajadores y Estado no es sin democracia, cuando este tipo de democracia es lo que ha sacado a flote nuestra economía? Juan Mairena, precisamente hablábamos de que este modelo que se mantiene entre el gobierno y la empresa privada debe de estar sostenido en el marco jurídico, en el Estado de Derecho y la democracia. Continúa diciendo un amigo televidente: ¿cómo puede haber diálogo si solo querés imponer tu posición y la del otro no vale? El interés del diálogo es una salida nacional a la crisis, no es un capricho de cúpulas. Lo que no ha podido hacer en elecciones, la derecha antagónica lo quiere lograr en una mesa de diálogo y como pieza de ajedrez utilizan a los estudiantes. Tenemos un último mensaje que nos llega a través de WhatsApp con nuestros amigos televidentes. Los políticos de la derecha se montaron en el problema del INS y no le interesa resolver el problema del INS. ¿Y cuál represión habla si la policía está acuartelado? Nos queda un último mensaje, nos llega a través del número de WhatsApp con nuestros amigos televidentes. Precisamente eso es lo que se está pidiendo al gobierno, que la policía ponga el orden. Dice: no soy MRS ni político, ni católico romano, soy evangélico orando por el diálogo y la paz. Fernando, todos estamos orando, creo yo, en esta circunstancia. Todos queremos un diálogo y encontrar una salida a esta crisis que está viviendo el país.
Para reanudar, Fernando, ¿cómo está haciendo la pequeña, mediana empresa para pagar la nómina? Pagar salarios, pagarle la factura al INSS, pagar la factura del INATEC, pagar arriendo, pagar servicios profesionales. ¿Cómo está haciendo la fuerza de venta en las empresas, los honorarios por servicios profesionales, todo el costo y gasto fijo que tienen las empresas? ¿Cómo están haciendo? Bueno, yo puedo hablar de manera personal de la empresa que yo manejo, ¿verdad? Ha sido un poco difícil debido a que nosotros, principalmente nuestros clientes, son de inversión extranjera. Ya se pueden imaginar, con la imagen actual del país, no está entrando mucho trabajo. Sin embargo, nosotros como empresa responsable, los primeros que nosotros buscamos es garantizar el salario de los trabajadores, garantizar el pago de el INSS y los impuestos, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que, como todo empresario, hay costos fijos que siempre, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Como vos decías, el pago de arrendamiento, el pago de servicios públicos. Actualmente, gracias a Dios, podemos hasta este momento poder mantener la empresa. Sin embargo, si la situación continúa y no viene más inversión en el país, pues nosotros tendremos que comenzar a tomar medidas para recortar costos, ¿verdad? Que podría ser entre ellos, ¿verdad? Aparte de disminuir los gastos de servicios, disminuir los gastos de servicios profesionales y, de último, ¿verdad?, por lo menos en el caso nuestro, disminuir también el número de trabajadores. Ante la crisis, ¿ustedes podrán pagar la planilla del 31 de mayo? ¿Podrán continuar con la misma cantidad de trabajadores que tienen? Eso en principio, y si la situación continúa así, ¿han contemplado despidos? Bueno, en este momento tenemos, bueno, como toda empresa, ¿verdad?, facturamos y siempre generalmente nos pagan en 30, 60 o 90 días. Entonces la facturación que se dieron en meses anteriores todavía está aplicable. Todo va a depender de la recuperación, ¿verdad? Es entendible de que ahorita con esta situación no hay ventas, no hay circulante. Muchos de nuestros clientes pueden pensar en retrasar un poco más el pago de la factura. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Que podamos tener nosotros la liquidez suficiente para poderle pagar los salarios a nuestros trabajadores. Hasta este momento, gracias a Dios, podemos todavía garantizar el de la próxima quincena y del pago del resto de gastos que tenemos actualmente. Ahora, que si hemos pensado en despidos a futuro, es algo que no sabemos, porque para nosotros, como una firma de abogados, el activo más importante son nuestros abogados, nuestros colaboradores dentro de la empresa, y eso es lo último que nosotros buscaríamos tocar, ¿verdad? Pero yo sé que en otras empresas no es así. En otras empresas están buscando cómo recortar primero los trabajadores. He escuchado ya de empresas, por ejemplo, de empresas de seguridad, ¿verdad?, que tienen un gran número de trabajadores, de por sí ya tienen una alta rotación de trabajadores, pero sí están buscando cómo disminuir, ya que muchas empresas, uno de los costos que puede decidir quitar como parte de los servicios que tiene es los servicios de seguridad, ¿verdad?, como parte de comenzar a bajar tus costos. Y así sucesivamente en otros tipos de empresas. Ok, veamos entonces o analicemos una posible salida a la situación que tenemos. Se reanuda la mesa de diálogo hoy, se maneja extraoficialmente que el presidente de la República y Rosario Murillo van a estar sentados en la mesa del diálogo. En esta ocasión, a las 9 de la mañana, se instalará en una de las instalaciones precisamente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Sin embargo, el número de personas que van a fluir en esta ocasión va a ser menos. Ya se está delimitando cuántos lleva el sector privado, cuántas personas está llevando el sector de los estudiantes, la sociedad civil y por supuesto el gobierno, que vimos las caras que van a estar acompañando este diálogo. Vimos a Bayardo Arce, al presidente del Banco Central de Nicaragua, acompañado de Edwin Castro, de la Asamblea Nacional. Vimos a la ministra de Salud, Sonia Castro. ¿Cuál es el mensaje que está llevando el presidente con estos miembros a la mesa de diálogo?
Aquí la situación que debemos analizar es qué propuestas efectivas va a poner sobre la mesa el presidente de la República. Consideremos que el presidente Fernando lleve a la mesa de negociación cambios en el Consejo Supremo Electoral. Veamos y analicemos esta perspectiva. Una nueva ley en el Consejo Supremo Electoral, una reforma fiscal y una reforma a la ley del Seguro Social. ¿Esto para ustedes como empresario es suficiente? Bueno, creo yo que es un punto de partida, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que cambiar, hay que reformar, hay que actualizar, digamos, y desde el punto de vista meramente económico, digamos, ahorita nosotros, un punto aparte, nosotros que tratamos mucho con empresas, vemos la constitución de las mismas, tenemos una ley, un código de comercio de 1914 que todavía no la seguimos ocupando, ¿verdad? Entonces, tiene que hacerse una transformación total en el Estado, no solo en sus estructuras orgánicas como son el Consejo, todos los poderes del Estado, ver específicamente el problema del INSS que nos compete a todos, ¿verdad? Tanto empleadores, trabajadores como jubilados, ¿verdad? Pero también, bueno, es un punto de partida, creo yo. Si el gobierno está dispuesto a poner esos puntos en la mesa, creo que es un punto de partida y que el restante de agentes en el diálogo tienen que tomarlo en cuenta. ¿Consideras, Fernando, y cuando digo consideras, puedo tomar como referencia toda la empresa privada, la presencia del comandante Ortega y Rosario Murillo en el diálogo, en su instalación, y según se maneja va a estar el día de hoy a las 9 de la mañana, muestra voluntad para dialogar? ¿Es suficiente la presencia del presidente Ortega para decir efectivamente parece o está dispuesto a dialogar? Bueno, él estuvo presente en prácticamente un acto protocolario, meramente de iniciación de la mesa de diálogo. Digamos, en algunos sectores no se esperaba que él estuviera, pero él llegó, ¿verdad? Todo lo vimos en la televisión, lo que sucedió, lo que hablaron los diferentes sectores, específicamente los reclamos directos, ¿verdad? Que dieron los estudiantes, ¿verdad? De la situación actual en el país y de los muertos, más de 60 y pico de muertos que hay, ¿verdad? Desde que comenzó toda esta crisis. Sin embargo, creo yo que hay que tomar en cuenta de algo. Hay que ver cómo ha actuado el gobierno en estos últimos años, quiénes son los que toman las decisiones. Hemos visto de que todo se ha centralizado prácticamente en el presidente Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo. Entonces creo yo que en la medida de que ellos estén presentes, por ejemplo, el día de hoy y las subsiguientes reuniones del diálogo, creo yo de que eso da pauta de que tienen algún interés para llevar adelante este diálogo. Si ellos no están, le va a dar un poquito más de larga al diálogo, ya que no creo que los agentes que estaban ahí al lado de ellos tengan la potestad de tomar decisiones. Entonces todos van a tener que ir a pedirle permiso o preguntarle al presidente y a la vicepresidenta. ¿Quién invitó a los participantes al diálogo? Es una pregunta que nos hace un amigo televidente. ¿Cuál es, Fernando, tu punto de vista acerca de lo que sucedió al final del diálogo con la intervención de Bayardo Arce Castaño, quien es la persona que se ha sentado o está coordinando la relación entre empresarios y el gobierno, y la referencia que hizo uno de los obispos y la invitación que hiciera a salir de las instalaciones del diálogo, y fue enfático: por el bien del diálogo, salga, señor Arce? ¿Cuál es tu valoración de esa particular situación que sucedió en el diálogo? Bueno, primero contestando la pregunta del televidente, ¿verdad? Los que invitaron a la mesa del diálogo inicialmente fue la conferencia episcopal a través de la comisión de la verdad que se conformó. En este caso, bueno, después hubieron ciertos cambios según la negociación que hubieron con el gobierno. Vimos que retiraron a Ernesto Medina de la mesa, sin embargo, él continuó como asesor de la sociedad civil, ¿verdad? Pero los que invitaron principalmente fueron la conferencia episcopal, ¿verdad? Tomando en cuenta la crisis, tomando en cuenta los actores activos en la crisis, ¿verdad? Agarraron esas personas, esos grupos
para que estuvieran en la mesa. En cuanto a tu pregunta, bueno, primero hay que ver, digamos, había un protocolo a seguir en la iniciación del diálogo y no se dio, ¿verdad?, a como se esperaba. Hubieron intervenciones no esperadas tanto de los jóvenes como de la vicepresidenta Rosario Murillo, y cuando ya se había dado por terminado la iniciación del diálogo, quiso hablar Bayardo Arce. Aquí hay dos cuestiones. Uno, él se salió del protocolo, digamos, ya habían cerrado, no era apropiado en ese momento comenzar a sacar temas de negociación. Y segundo, se vio de que quería tomar temas económicos, que es algo que debería de comenzarse a ver tal vez el día de hoy, no en el día de la iniciación del diálogo. Eso te da la pauta por dónde va el gobierno o quiere comenzar el gobierno. Pero no sabe, digamos, solo el gobierno sabe qué es lo que va a poner en la mesa. Sí sabemos lo que quieren poner en la mesa el resto de sectores, porque han sido enfáticos en sus comunicaciones, y prácticamente todos redundan en dos puntos fundamentales, que es lo que te dije yo al inicio del programa. Uno, pues el cese de la represión, el cese de cualquier tipo de actividad en contra de las protestas ciudadanas y de los universitarios, y el otro es la democratización del país. Democratización del país, justicia para lo universitario es lo que está demandando principalmente los actores, la sociedad civil acompañado de los empresarios. Sin embargo, yo quisiera tomar este tiempo para acompañar esa propuesta e implementar el Estado de Derecho, la libre expresión y respetar los principios a la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y los acuerdos suscritos con la Organización de Estados Americanos, de la cual Nicaragua es parte. Muy bien, amigos televidentes, hemos llegado al final. Gracias, Fernando, por ser parte de este equipo, Informe Pastrán. Nos veremos y nos sintonizaremos el día de mañana, el día lunes, a la misma hora. Muy buenos días. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo.